Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios bíblicos de Esdras, del libro de Esdras. Y como siempre me acompaña nuestro querido pastor Gustavo. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Cómo le ha ido durante la bien, semana? Bien. Doy gracias a Dios. Bienvenidos también. Seguro. Y también a mi lado derecho a nuestro querido hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Muy bien. ¿Qué tal la semana? Bien, gracias a Dios. Queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un placer saludarlos. Es un placer también, es una dicha también que nos abran las puertas de sus hogares para poder estudiar esta hermosa lección en la cual nos vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a terminar de ver en realidad el resultado del viaje de Esdras hacia Jerusalén, en el cual ahora vamos a comenzar. Querido pastor, en la semana pasada estábamos hablando acerca de las 2300 tardes y mañanas de las profecías de acuerdo al estudio de la semana pasada. Y aprendimos de que un día es como un año para el Señor, ¿cierto? Sí. De acuerdo. Un día dado en profecía equivale a un año real en tiempo nuestro, digamos en tiempos reales. Entonces, al hacer la paridad, que cada vez que aparezca una profecía y en la profecía se expresa algún tiempo, ese tiempo es simbólico, de modo entonces que si allí se habla de días o meses, hay que mirarlo en forma simbólica, solamente en profecía, y hacerle el cambio para que se transforme en año real o tiempo real. Así es, muchas gracias, pastor. ¿Por qué pregunto esto? Porque alguien con la que estuve conversando durante la semana y vio este programa, me estaba diciendo que ella en realidad no pudo comprender muy bien acerca de eso, y yo pude explicarle más o menos, y quedó quedó satisfecha, pero me gustaría también para aquellos que no pudieron comprender o que no vieron el programa desde un principio, porque ese fue el problema. Entonces, eso es lo que significa un día por año, que solamente en las profecías es que se mira ese tiempo determinado así. Tal vez agrego, Celia, algún detalle para los amigos, y es que es sumamente importante la comprensión de una profecía. A muchos nos agrada meternos en el texto bíblico e interpretar profecías. Dios dio esos oráculos sagrados para que los estudiemos y los revelemos, los descubramos. Solamente que en esos oráculos, como Apocalipsis, por ejemplo, Daniel también los trae y revela tiempo. Efectivamente, al haber tiempo en una profecía, hay diversas formas de abordarlo. Y en consecuencia, se mencionó en el programa anterior, ocurre entonces el enfoque, dijimos, preterista, está el enfoque futurista y el enfoque historicista. Además de un cuarto enfoque idealista, también se le llama escuela.
Y esto significa que en el caso del enfoque preterista o escuela preterista, que significa mirar las cosas para el pasado, cuando se ve una profecía y hay tiempo, pero debido a esa interpretación preterista, el estudioso supone que esas profecías solamente se cumplieron en el pasado. Lo opuesto con el futurista, se estudia una profecía que tiene tiempo o incluye tiempo y el enfoque o la escuela futurista la transpone para el futuro. Pero en cambio, para evitar esos errores, el pensamiento historicista creemos que es el correcto, y es que se descubre en el tiempo esa equivalencia. Al día de la profecía le corresponde un año literal, y así entonces se establece desde el tiempo en que el profeta recibió la revelación hasta el tiempo en que se va cumpliendo y su pleno cumplimiento, un hilo de tiempo histórico, de allí historicista, y que permite entonces poder unir ambos, desde el profeta hasta los tiempos que la profecía dice, si son tiempos finales, ese hilo de tiempo, y entonces uno puede ver que se trata de muchos años, no de pocos días, como ve el preterista o el futurista, de pocos días para el futuro, sino un hilo de tiempo a lo largo de la historia. Entonces eso es muy importante para ver adecuadamente cómo se interpreta correctamente una profecía bíblica. Gracias, pastor. Ahora, pastor, viendo de que Esdras estaba agradecido con el rey porque permitió ir a su pueblo y le dio tantos regalos, mejor dicho, tantas oportunidades y muchas cosas para llevar también, y muchas promesas, la protección también. ¿En qué forma fue que Esdras le dio su agradecimiento al rey? Abrimos pues el libro de Esdras, el capítulo 7. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Pero hay ciertas partes del capítulo 7 anterior que miramos la semana pasada como una especie de un preámbulo para meternos en el capítulo 8. Y en el capítulo 7, versículos, prácticamente el final, 27 y 28, los dos últimos versículos del capítulo 7 de Esdras. Dice así Esdras: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, el rey Artajerjes, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aquí el texto nos está enseñando que primeramente hay gratitud de parte de Esdras por la misericordia que Dios le reveló en la forma en cómo el rey y sus consejeros, el rey Artajerjes, trató a Esdras. Sentía semejante bendición juntamente con tesoros y bienes materiales que el rey le proveyó. Pero entonces la parte que le tocaba a Esdras era buscar a la gente, y nos vamos a llevar una sorpresa luego al ver en el capítulo 8 que cierta gente no se presentó, y entonces trae a toda la gente que pudo reunir para ir entonces a Jerusalén ya para trabajar en la terminación de esa ciudad. Recordemos que el decreto apuntaba a ello, que se termine la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Gracias, pastor. Hermano Sebastián, de acuerdo a la historia, ¿en qué se especializaba Esdras entonces? Bien, mientras explicaba el pastor y ver los dos parámetros, ¿no? El que sirve a Dios, que se identifica, también un rey que está en un punto ubicado donde Dios lo hace copartícipe también. También es importante considerar por qué el rey también procedía así también. Y me hizo pensar en el versículo 22 del capítulo 4 de Esdras, porque ya hemos venido dándole seguimiento. Antes de contestar la hermana la pregunta, es importante considerar esto también. 4:22 del libro de Esdras. ¿Cómo es que los reyes están llevando a cabo sus papeles importantes que les corresponde? Porque ellos se deben mayormente a las condiciones civiles y invasiones o que no los invadan, ¿no? Versículo 22 dice: y mirad bien que no hagáis error en esto,
¿por qué habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes? Es bien interesante comprender y ubicar la situación aquí, pues los reyes conocen bien de que el que maneja las cosas en este mundo, si bien es cierto, vemos los estragos que el diablo hace, de alguna manera los reyes han llegado a entender que el Dios de los cielos no deja las cosas por completo a lo absoluto, sino que Dios está pendiente de las circunstancias y el recorrido del tiempo, porque también hay consecuencias que aún el pueblo de Dios tiene que padecer. Capítulo 6, versículo 10, para seguir viendo al rey, por qué actúa también. El capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente. Pero dice el versículo 9, vamos a ver cómo es el 9. Y yo, dice, y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada día sin ningún obstáculo alguno. Miren qué bonito y precioso se presenta un rey colaborando en la causa de Dios. Pero viene el versículo 10, nos da una pista mejor. Para que ofrezcáis olores de holganza al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Siempre hemos dicho que los que están en los poderes políticos, aunque a veces públicamente no se quieren identificar con ningún movimiento religioso, en el fondo del alma ellos creen que son líderes políticos o civiles que sirven a un pueblo, como una equidad lleva las cosas. Vamos al capítulo 7, 23, y vamos a contestar ahora después la respuesta del hermano. 7, 23. Dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Es que están conscientes de que si no hacen conforme Dios los está utilizando o avisando, traerá una consecuencia, al igual que ellos están viendo que su pueblo de Dios está pagando con una esclavitud una consecuencia. ¿Usted cree que el rey no va a padecer también una consecuencia si no obedece la voz de Dios? El soberano, el rey de reyes, es nuestro Padre Celestial. Así es que vamos ahora a considerar el versículo 6, hablando de Esdras, del Esdras capítulo 7, versículo 6, vamos a contestar la pregunta que la hermana hiciera. ¿Cuál era el conocimiento? ¿Cuáles eran las habilidades de este líder de Dios? Y también el rey lo observaba, cómo era entregado. Dice, este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y concedióle el rey, según la mano de Jehová, su Dios, sobre él todo lo que pidió. ¿Había confianza en este líder? Claro que sí. Era un líder que se destacaba por encima de algunos otros más, por sus habilidades o el don que Dios le ha dado. Dios lo estaba utilizando y encargándole esta obra tan preciosa. Versículo 11. Este es el traslado de la carta que le dio el rey Artajerjes a Esdras. Allá decía que era escriba, ¿no? Aquí dice las dos cosas. Sacerdote, escriba. Escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Versículo 12. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios del cielo, salud y etcétera, ¿no? Pero vamos a ver un versículo más, que es el versículo 21 del mismo capítulo 7. Y por mí el rey Artajerjes es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras
sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele inmediatamente o luego, pronto. Así es que Dios tenía este trato especial con este líder. Se reflejaba en el amor, en el espíritu de él, y aún un rey que dirigía diferentes funciones podía ver en él su liderazgo y le confiaba también. Qué importante es eso, ¿no? Muy importante. Sí. Y lo más importante es que también Esdras, además de ser tenía todas esas cualidades, vivía lo que decía, vivía lo que hablaba. Y por eso es que el rey llegó a tenerle un aprecio y una confianza grande, en la cual todo esto demostraba la confianza que el rey le tenía a Esdras. Pastor, ¿qué fue, además de todo eso, qué fue lo que le concedió el rey a Esdras? Muy bien. Voy a invitar a que abramos el libro de Proverbios, capítulo 22. Trae algo muy interesante, revelador, capítulo 22, versículo 11. Dice así en Proverbios 22, 11: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Interesante así que como Dios promete a aquella persona que si su corazón está limpio, la limpieza del corazón, podrá subir escalar situaciones que serán nobles, agradables, de bendición. En este caso, conseguir la amistad del rey. Eso le pasó a Nehemías, que es otro tema. Él fue copero del rey. En este caso con Esdras, al tener esa amistad con el mismo rey Artajerjes, siendo un hombre erudito, versado en la Biblia. Vamos a ver entonces qué es lo que el rey le concede. Miramos en Esdras capítulo 7, versículo 6. 7:6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esto nos deja una lección, que cuando una persona pues está en paz con Dios y hace las cosas correctas delante de Dios, Dios puede bendecirlo grandemente, como ha ocurrido con este hombre, y de parte aún de enemigos o de gente que profesa otro credo. En el caso del rey Artajerjes, él era persa y todavía vivían en la ciudad cautivos, pero que estaban en libertad de volverse a su tierra, pero mucha gente no quería volver. Y no obstante, él estaba conociendo a ese Dios cuando Esdras, por su forma de ser, de hablar, de actuar, estaba predicando de ese Dios. De hecho, sí va a aparecer en el capítulo 8 cuando estudiemos, cuando el rey mismo se ofrece para darle protección, y Esdras toma una actitud en base a lo que le enseñó Esdras al rey. Por lo tanto, Dios bendice a este hombre, a Esdras, porque un hombre consagrado, además de versado en la Biblia, con su mente consagrada a Dios, obtiene del rey nada menos que todas las necesidades materiales que estaba teniendo en ese momento, aún incluso la invitación a protección, lo cual Esdras no va a aceptar. Pero esto pasa tal como dice Proverbios: cuando uno tiene la mente limpia, el corazón limpio, hasta la amistad del rey se consigue. Sí, es cierto. Bueno, aquí en las notas que tienen ahí también dice lo mismo que el pastor está hablando, de que esa misma comunión que había entre Esdras y Dios hizo de que su carácter también fuera bien favorable para el rey. Por lo tanto, la amistad que había entre ellos no era una amistad de amigos así, pero de todas maneras el respeto que él ganó a favor del rey fue algo impresionante. Para que todo esto le haya otorgado, sí que tenía un respeto bastante elevado hacia Esdras, y la confianza era además tremenda. Hermano Sebastián, sabemos de que Esdras
Esdras fue a Jerusalén, ¿cierto? Así es. Ahora, ¿quiénes acompañaron a Esdras? Muy bien. Quería unirme un poquito a las cualidades de este varón Esdras y la especialidad del carácter de él, su entrega a su servicio. Versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, que estamos en el preámbulo para continuar con el capítulo 8. Vemos el versículo 10, tiene otra característica hermosa ahí el hombre. Versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Los que hemos conocido en la Escritura la historia del pueblo de Israel, sabemos el servicio que prestó el hijo de Ana, Samuel. Cuando este hombre envejeció, ya el pueblo estaba tomando otro camino, otra manera de guiarse o no dejarse guiar por Dios. Querían utilizar al profeta mientras él tuviera vida fuerte y todo, pero todos sabemos que Samuel fue un gran líder de Dios. Lo fue Moisés también. De Moisés se dice que es el hombre más paciente que pudo haber habido en ese tiempo, y sin embargo se requería todas esas cualidades y un pueblo que a veces desespera, ¿no? Pero contestando la respuesta a la pregunta de mi hermana que dice aquí, si con Esdras tenía que ir gente con él, hay otra cualidad que hay que ver en él, si es que la gente le sigue. Es importante. Todos podemos ser designados a ser líderes, pero hay un gran mensaje cuando a usted y a mí no le sigue la gente. Hay que doblar rodillas y decirle a Dios: Señor, ¿qué está pasando? ¿Estoy mal ubicado? Versículo 7 del capítulo 7 de Esdras dice: y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y nitineos en el 7º año del rey Artajer. Hay algo que me hace pensar a mí, que con todas estas hermosas cualidades que tiene este hombre, le tenían que sobrar gente disponible para ir con él. Me imagino yo que este hombre tenía estas cualidades. Vamos a leer el libro de Proverbios 17:22. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 17:22? El corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Un líder que palpa las cosas de Dios, procede a darle el servicio correspondiente, el tono de servicio que él presta, la espontaneidad y el amor con que se dedica, todo eso contagia a los demás y con él va a querer ir mucha gente y estar con él. Así es que estas cualidades son hermosas de verlas en un líder, y estas las tenía Esdras. Me imagino yo que era un cristiano alegre también, gozoso de lo que él hacía. No hay mejor cosa que ver una persona feliz, dichosa, alegre, optimista, porque le gusta lo que está haciendo. ¿Ya? Sí. Okay. Estaba esperando más. Aquí en mis notas tengo ya algo que me dejó sorprender. Dice: del registro dado en Esdras, está en capítulo 8 del 1 al 14, vamos a leer, dice, y estos son los jefes de familia, dice, genealogía de los que subieron conmigo de Babilonia, reinado del rey Artajerjes, de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atus, de los hijos de Zacarías y de los hijos de Faros,
Zacarías, y con él en la línea de los varones 150. De los hijos de Patmoab, Elianaí, hijo de Saraí, y con él 200 varones. Y de los hijos de Zacarías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. Y de los hijos de Adín, Edén, Jonatán, 50 varones. Y de los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalía, y con él 60 varones. Y el de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. Y de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Joel, Jehiel, y con él 218 varones. Y de los hijos de Solomit, y el hijo de Josifías, y con él 160 varones. Y de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. Y de los hijos de Asgar, Joanán, hijo de Catán, y con él 110 varones. Y de los hijos de Adonacán, los porteros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel, Semanías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utaía y Zabud, y con ellos 60 varones. En realidad estos eran una cantidad bastante, pero esa cantidad iba incluido toda la familia, ¿cierto? Sí. Hijos, esposo, esposa, se sumaron una gran cantidad. Y para conducir toda esa cantidad de personas tenía que en realidad Esdras debería de haber sido un buen organizador, ¿cierto? Además de un buen sacerdote, de acuerdo aquí. Hermano pastor, cuando Esdras examinó la compañía, ¿qué es lo que él descubrió? Muy bien. Se lleva una sorpresa, una desagradable sorpresa. En primer término, la lectura que tuvo Sebastián de Esdras 7:7 es una lectura que como con lupa, o mejor, la lupa va a venir en el capítulo 8. Es una lectura general, la del capítulo 7:7. Es decir, va a contar lo que sucedió. Pero el capítulo 8 va a ir al menudeo, al detalle. Y ahí es donde aparece la sorpresa. Así que voy a invitar a que comparemos ambos textos. Y la sorpresa, anticipo, es descubrir que no están viniendo los hijos de Leví. Y eso era traumático. Al no aparecer los hijos de Leví, ¿quiénes ministrarían en el templo ahora apoyando a Esdras? Vamos entonces a leer otra vez capítulo 7:7 de Esdras. Como decimos, es una lectura general. En el capítulo 8 va a ir con la lupa, el menudeo. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, noten ahí, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, y dice la fecha en el 7º año del rey Artajerjes. No es que subieron inmediatamente, es decir, los convocó, eso va a constar en el capítulo 8, y viene toda la gente, menos esta gente que estamos leyendo acá, levitas, sacerdotes, cantores. ¿Qué pasa con esa gente? Que no aparecen. Y entonces en el capítulo 8 se pelea, se hace todo un movimiento muy bonito, y ahora sí, viene toda la gente, y en el 7º año, ahora sí, ya se mueven. En otras palabras, la convocatoria que hace el sacerdote Esdras, vieron gente, pero no vinieron los primeros involucrados, aquellos que debían trabajar en el templo, en los servicios espirituales. Eso es triste. Significa que se habían acarenciado demasiado allí en Persia o Babilonia, habían establecido sus raíces y no les atraía tanto el volver. Leamos entonces, voy a invitar a que sigamos leyendo, miremos que ahí nomás arranca la partida, estamos en el capítulo 7 de Esdras que se lo leyó, versículo 8 dice: y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7. Y el versículo 9, el día primero del primer mes fue el principio de la partida. Así que estamos viendo un primer mes en que sale, el mes 5 en el que llega. Y que viene toda la gente, incluidos sacerdotes y levitas, en el 7º año de Artajerjes. Ahora en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1, va a contar la historia. ¿Cómo fue esa invitación? Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. ¿En qué tiempo? Fue en el 7º año. En el mes de la partida fue el primer mes, pero los meses anteriores
Ahí fue entonces que había que hacer todos los preparativos y buscan gente. Y es lo que leyó recién Celia, de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, fulano, y así sucesivamente. Los 14 primeros versículos enumeran la gente que estaban viniendo a la convocación. Se los invitaba, vengan, vamos a Jerusalén. Y así es que llegamos entonces finalmente al versículo 14 para meternos en el 15 que nos interesa. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones, aproximadamente 1500 varones es lo que se va a contar. Y entonces la sorpresa, 15. Los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Lógicamente en el capítulo 7, versículo 7, ahí ya nos da resuelta la historia, pero aquí en el capítulo 8 es donde se nos dan los pormenores de esa historia, ¿no? Entonces, el primer mensaje, la lección que tenemos que sacar de esto es, lógicamente, una sorpresa triste para Esdras, ver que no viene la gente más especializada, la que deberían haber estado primeros allí. Se va a ver a Esdras en los versículos que vienen, que ahora vamos a examinar, su espiritualidad, su fe, su oración, cómo involucra a toda la gente en oración, un líder espiritual realmente. Pero ¿qué pasó con estos compañeros que debían estar? Saben, mis amigos y hermanos que estamos escuchando, no nos sorprendamos. Muchas veces se hacen convocaciones y hay quienes deberían estar y no vienen. A veces a los cultos de oración, a las reuniones, aún a los días de la predicación, no aparecen. No obstante, Esdras se rodeó de su gente especial, que lo enumera luego en los versículos que vienen. Y gente especial, ministros especiales, que los entrena, los prepara y a ellos los manda. Hagan esto, esto y lo otro, y van a recorrer todas las ciudades y buscando a esta gente tan importante, los levitas, sacerdotes, que se vengan a la convocatoria. Felizmente allí el poder de Dios toca esos corazones de los levitas, pero en gran medida, merced a la actuación de esta gente entrenada, ahora vamos a mirar, y por supuesto por inspiración de Esdras. Esdras es el que está escuchando, allí insistiendo, su gente entrenada, llevan el mensaje, lo transmiten, produce efecto. Y muchos levitas, sacerdotes, cantores, porteros, porque de los levitas no había aparecido ninguno. Entonces, saquemos fuerza de este hombre, Esdras, en lugar de desanimarnos. ¿Cuántas veces vemos o vivimos situaciones similares en tiempos modernos? Y hasta alguno puede pensar como Elías, solamente yo he quedado, no hay nadie acá, nadie viene al culto, nadie quiere apoyar, no, nunca actuemos de esa manera, no es sabio. Actuemos como Esdras. Esdras inmediatamente busca gente y finalmente los trae. Y fue un mal momento quizás, pero luego en el servicio, qué bonito, cómo están esos levitas, sacerdotes, ya se inmiscuyeron, se metieron. Lógicamente Dios dará el mérito por el esfuerzo a Esdras, pero también lo dará a toda la gente que participó. Dios es grande en dar su recompensa, en lugar de allí estar mascullando tristeza. Al contrario, inspirarnos en imitar a estos grandes hombres como Esdras. Sí, yo creo de que habrá sido una desesperación para Esdras, ¿verdad? No tener especialmente gente de la clase sacerdotal, puesto que los levitas eran escogidos especialmente para el sacerdocio, ¿no? Servicio para el sacerdocio. Hermano Sebastián, entonces, ¿cuántos y qué clase de hombres fueron escogidos como mensajeros entonces? Bien, mientras escuchaba al pastor hablar del chasco que se llevara este líder consagrado y entregado a Dios, me pregunto yo, ¿qué pudo haberse preguntado? ¿Por qué no vinieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál sería la razón? Porque nosotros al llegar a este versículo también nos podríamos preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué si es un grupo muy especial designado para esta obra? Bien, yo quería tocar un poquito concerniente a esto. Al decir el que no contaba con levitas, él se vio en un gran problema. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Por qué ellos no estaban? Ellos habían sucedido una caída moral. Especialista el diablo para echar a perder
la obra de Dios. Vamos a buscar el capítulo 2, versículos 40 del libro de Esdras. 2:40. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odobía, 74. Pareciera ser que habían sufrido un tremendo desgarre de toda esta familia consagrada a Dios, porque en la decadencia del pueblo de Dios, la razón por la cual habían sido llevados ellos cautivos, pues allí suavecito, suavecito el diablo se mete, y se había metido y los había involucrado en cosas penosas y todo. El libro de Jueces, capítulo 5, versículo 18, nos da una pista. Jueces 5, 18. Veamos qué dice la palabra de Dios allí. Ahora ya estoy lento. 5:18 dice así: el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. ¿Qué está diciendo aquí toda la Biblia? Que había una celebridad de templos en los altos que sacrificaban a otros dioses. Y la influencia venía haciendo tan grande y todo, que esto venía perjudicando al pueblo de Dios, metiendo la cizaña, todo tipo de estrago. Podemos ver un poquito en el Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Versículo 5. Y quitó a los camorreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfume en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfume a Baal, al sol y a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo. Versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gaba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Tuvo que haber intervención de parte de Dios para poder eliminar todas estas falsas adoraciones, porque el diablo estaba causando estrago en la causa de Dios. Y como el mismo pueblo que había estado cautivo reconocía que el pueblo se había ido en contra de Dios, y que leímos también en Daniel 9, versículo 2, cuando Daniel está orando a Dios y diciéndole: nuestra es la culpa, Señor, pero perdona a tu pueblo, a tus hijos, porque en el nombre de la ciudad se refleja tu nombre, Señor. Ten compasión y misericordia. Y es lo que explicábamos la semana pasada, que de cuando estaba este profeta orando, el ángel Gabriel vino a explicarle la visión que no podía entender. ¿Cuáles eran las dos palabras, pastor, que explicó usted que confundía al profeta? ¿Se acuerda? No, en este momento no. Había dos palabras y que dice que no comprendía la visión. ¿Se acuerda? Bueno, bueno, está concentrado en otro, yo lo vi que estaba leyendo. Bueno, en sí podemos analizar un poco. Al estudiar todo el capítulo 9 que ya explicamos la semana pasada, nos damos cuenta de que el pueblo había padecido toda esta persecución.
y había pagado con creces y consecuencias de toda la situación. Al no tener Esdras los líderes que buscaba, pues tuvo que escoger a otros, como dijo el pastor, echar mano de lo que se tiene, y al fin y al cabo que la causa es de Dios, y Dios va a poner su espíritu en los hombres que caiga la elección. Versículo 16 dice, del capítulo 8 de Esdras, versículo 16, entonces despaché a Eliezer y a Ariel y a Semaías, y a Al-Natán y a Jarib, y al Natán y a Natán y a Zacarías y a Mesulam, principales, asimismo a Joiarib y a El Natán, hombres doctos. Aquí hay que poner un poquito de atención. No sé si en momentos anteriores a veces creemos, como dijera alguien aquí de los dos compañeros, que podríamos decir, Señor, no hay nadie más, solo yo he quedado, ¿no? Pero Dios sabe dónde echar mano y le da el vislumbre a su líder, le dice dónde ir y buscar. Aquí dice que encontraron para dicha función hombres que tuvieran conocimiento y habilidad para llevar a cabo el servicio del cual se estaba buscando. Así que tenían las cualidades. Y una de las, probablemente estaba leyendo en las notas de que estas dos últimas personas, Jojarib y El Natán, que dicen ahí que eran doctos, probablemente eran bien elocuentes en las palabras, ¿no? Hablaban con mucha elocuencia y convencían. Y quizás el motivo, sí. Agrego un detalle, ¿no? Sí. Efectivamente el versículo enumera a estas personas, dice de los dos últimos que eran doctos, preparados. Cómo Dios se vale de dones espirituales, cómo Esdras escogió cierta gente, hombres principales, dice así, y los dos últimos en particular, que no sabemos qué palabras utilizaron, pero lograron convencer a la gente que es lo que se quería, en lugar de sacar a veces las cosas negativas. O a veces que vamos a amonestar o a exhortar, y en lugar de palabras de aliento, de ánimo, de entusiasmo, de traerlos, de ganarlos, para que sirvan a la causa, acompañando a estas, en lugar de ello, sacamos cosas duras, negativas, pueden ser ciertas, ustedes que no apoyan la causa de Dios, ustedes que se quedan acá, y palabras duras, tristísimas, que más bien, aunque sean ciertas, no sean el momento adecuado para decirlas, porque Dios quiere ganar, no tanto que ganemos el argumento, sino que ganemos al amigo. Exactamente. Y a veces tendremos que perder el argumento con tal de ganar al amigo. Amén. Y no al revés, Amén. Perder el argumento y perder al amigo. Entonces es admirable el trato. Esdras escogió gente especial, estos dos últimos, no sabemos cómo hicieron, lo cierto es que hicieron, traer a toda la gente y trajo buena cantidad para que sirvieran en la causa. A mí me hace, aquí tengo una nota de la que dice, entonces despaché, que dice, sorprende saber que tan pocos servidores eclesiásticos de menor categoría volvieron a Jerusalén, solo 74 levitas, dice 128 cantores, etcétera, etcétera. Yo creo que después se van a ver esas cosas aquí. A mí me sorprende algo, y como el pastor dice, por algo el Señor permite que sucedan las cosas, porque aquí se mira también la destreza en que Esdras maneja la situación, y no solamente eso, sino que la sabiduría que el Señor le da a Esdras para que él escoja precisamente las personas indicadas. Así es que es una invitación también, además de esto, ¿verdad?, de que nosotros nos consagremos al Señor para que podamos servirle de una mejor manera, como Esdras lo estaba haciendo, de una manera maravillosa. El pastor, ¿qué orden llevaron ellos a Idos? Muy bien, vamos a leer entonces el texto. Versículo 17, estamos en Esdras 8, 17. Dice así: y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Ahí lo está diciendo ya. Entonces el autor de las palabras, del argumento, del speech, era Esdras,
yo les dije a mi gente las palabras que tenían que hablar específicamente. Y qué importante es dejarnos guiar por hombres sabios, qué importante es ser sumisos, de dejar que el hombre sabio, en este caso, que está razonando, qué argumentos hablar, en lugar de sacar nuestros argumentos carnales personales, que los podemos tener quizás, pero que Esdras está mirando la situación, hablando de tal o cual manera es cómo se gana esa gente, y no que le hables tú de modo duro como tú le puedes hablar, porque yo te entiendo, estamos los dos chasqueados porque el grupo importante no está viniendo. Entonces acá en el texto, pues miramos otra vez. Esdras 8:17. Y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y qué interesante, uno se queda reflexionando. Por supuesto, nos agrada ver los buenos resultados, el fruto que se produjo, pero a la vez vemos a Dios que está obrando de maneras sabias, con hombres consagrados como Esdras, hombres sumisos como todos los que acompañaron a Esdras, y Dios tocando los corazones. En lugar de buscar allí, pasaron un mal momento quizás, estaban atraídos por las cosas de Persia, pero ahora ellos, como decimos comúnmente, se ponen pilas, y ellos vienen y acompañan a Esdras, y así sí, podemos leer tranquilamente el capítulo 7:7 que leímos hace rato, cuando estaban todos reunidos ya, y ahí estaban los levitas, sacerdotes, cantores, porteros, todos que procedían de la tribu de Leví. Sí. Es interesante de que en realidad el trabajo que hicieron estos hombres fue un buen trabajo, porque, bueno, yo no diría convencieron, pero sí lograron persuadir a los levitas para que vinieran y al servicio del templo, ¿no?, de Dios. De hecho, yo quisiera compartir un poquito, mientras escuchaba al pastor hablar del deseo de este hombre encontrar y buscar el buen funcionamiento de todo liderazgo, ¿no? Yo sé que en el fondo del alma, todos como miembros de iglesia, como líderes, nuestro líder mayor, pues oramos por él para que Dios lo ilumine y tenga la vocación correcta para la necesidad que tiene una iglesia. De hecho, ora el pastor, ora su iglesia, que todo se lleve bien bonito para la causa de Dios, pues todos tenemos un común denominador. Pero también en el fondo del alma todo miembro desea ser guiado, instruido correctamente y estratégicamente, más bien dicho, cómo tener éxito conforme la capacidad que su líder tiene y representa. Es un privilegio para un pastor que Dios le dé el púlpito. Dios le está dando la llave, la llave para que tenga éxito con su iglesia, que del púlpito predique para la necesidad que tiene una iglesia. No se le puede estar predicando a una iglesia lo que no necesita. Y este hombre aquí andaba en busca de cómo cultivar y llevar a cabo esta obra. Cuando hablamos de Casipia o Casifia, en realidad se desconoce la ubicación de este lugar. Algunos creen que era un centro un centro religioso de judíos babilónicos, pero sí otros creen de que era un centro, en este Casipia o Casipia, era un centro de capacitación de jóvenes levitas para la causa de Dios. Y por eso es que enviaron a buscar ahí también y todo, porque sentía Esdras ese vacío que no había encontrado a los levitas. Y él tenía sospecha que allí había. ¿Cómo no? Tenía la esperanza de encontrar a alguien allí, ¿verdad? Hermano Sebastián, entonces, al ir estos representantes, ¿cuántos lograron traer entonces? Bueno, vamos entonces a leer los versículos 18 al 20 del libro de Esdras, capítulo 8. Siendo que ahora lo vemos que están en esa posibilidad de llegar a una escuela de capacitación donde el único entrenamiento es para esa obra del templo. Versículo 18 al 20. Y trajéronnos según la buena mano de nuestro Dios
sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serabías con sus hijos y sus hermanos. El número de ellos era 18 líderes. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe guiar Dios? Claro que sí. Dios los puso y les dijo, vayan a ese sitio, envía a estos representantes que están dotados, tienen las habilidades para conducirse. Solo dile la estrategia nomás y ellos la van a ver manejar. Llegaron y pegaron en el blanco y trajeron, pastor, encontraron levitas. Así es. O sea, de que el Señor proveyó, ¿verdad? Así el es. Señor los sacó de este gran apuro. Sí. Así que no cabe duda de que el Señor siempre guía cuando las cosas son para alabarle y glorificarle, ¿verdad? Pastor, ¿por qué entonces fue proclamado un ayuno? Este tema lo vamos a mirar con detalle en la siguiente hora, pero esta historia de Esdras capítulo 8 solamente muestra a un hombre sumamente consagrado. Amén. Dependía de Dios. Amén. Dios le daba éxito aquí y allá, se lo dio con el rey, se lo dio en la búsqueda de gente tan importante como los levitas para guiar al pueblo, un hombre versado en Biblia, bien rodeado de gente que le acompañaba. Así que todos estos detalles los queremos mirar en la siguiente hora. Por lo pronto damos gracias que nos estén acompañando. Amén. Queremos darle las gracias y además quiero Amén. hacer un pequeño comentario. No se quiten de ahí. Volveremos hasta la próxima. Amén. Amén. Gracias. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Proyecto Holan, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.